estén súper bien. Mi nombre es Juana Vázquez, su podcaster de confianza, y bienvenidos a este su programa, mi programa, nuestro programa, Nadie Habla. Antes de empezar, quiero recordarles que esto no es un podcast terapéutico, que yo no soy psicóloga y que cualquier duda que tengan, consúltenla con un especialista o con una persona de su entera confianza. Bueno, el día de hoy creo que va a venir muy acompañado de story times y demás, como me encanta ejemplificarles todo, pero también creo que es un capítulo que me va a poner nostálgica y que se me vino a la mente en esta semana, no sé porque a veces la vida es nostálgica, aunque en intensamente a la pobre nostalgia cada vez que salía la mandaban a guardar, pero aquí spoiler, jeje. Pero realmente sí, la vida es nostálgica. Y entonces vengo a hablar de lo que es la época de colegio. Bueno, creo que este tema ya lo había tratado un poquito más atrás en este capítulo de qué pasa después de graduarse, pero hoy en estos momentos voy a tratar más a profundidad lo que es el colegio y lo que fue mi época de colegio y que hoy en día creo que cuando estaba en esa época la infravaloraba mucho y era como, ya quiero crecer, ya quiero ir a la universidad, quiero ser una mujer independiente. Y hoy en día me doy cuenta de que obviamente han pasado muchas cosas muy felices en mi vida y crecer y aprender y madurar y todo lo que sé ahora no lo cambiaría por nada. Pero también sé y reconozco que no ha habido momentos tan felices como los momentos que también viví en esa época del colegio. Eso no quiere decir que no haya habido momentos felices, sino que esos momentos de la época de colegio se vivían muy desde la inocencia, desde la falta de preocupaciones, que obviamente las había, pero eran preocupaciones muy diferentes, poco importantes, no era tan trascendental. Habían muchas cosas que eran demasiado calmadas y que definitivamente al final del día no generaban una gran presión como ahorita en la vida de adulto, que ya las preocupaciones son mucho más importantes, hay que tomar decisiones sobre esas preocupaciones, el mundo es mucho más ajetreado. Entonces, definitivamente, como les decía, no cambiaría lo que sé ahorita y cómo manejo y gestiono muchas de mis emociones y demás, porque definitivamente en la época de colegio, y aunque ahorita no me considero una experta, pero siento que obviamente en mi época de colegio la gestión de emociones era nula, totalmente. Y obviamente en el colegio también pasaron cosas no tan chéveres y obviamente hubo procesos que me marcaron, como yo les he dicho, creo que en todos los capítulos yo soy una persona gorda y digamos que muchas de mis inseguridades también partieron desde el colegio porque obviamente pues hubo el típico comentario de que ay, que eres gorda y que yo no sé qué y pues me hacían sentir mal por esto y demás y obviamente eso también marcó parte de mi personalidad y trajo conmigo inseguridades que obviamente yo no tenía porque pues obviamente cuando uno es niño uno no le importa cómo se ve ni nada de eso porque uno está pensando en jugar, en divertirse y demás. Pero luego viene el niño que te recalca que está mal estar gordo. O la niña, pues en mi caso, porque yo estudié en un colegio solo de niñas y demás. Y obviamente pues esto marca mucho tu personalidad y obviamente también te hace desarrollar inseguridades que de pronto tú no tenías y a lo largo del tiempo en la época del colegio y sobre todo cuando llega este momento de la adolescencia donde cambio de hormonas, llega el periodo, todo este proceso que definitivamente es crítico en la vida de un ser humano pues salen a relucir muchísimas más inseguridades y creo que de la adolescencia de todos es de donde realmente surgen nuestras verdaderas inseguridades porque cuando somos niños
no estamos tan pendientes de las tendencias de moda y de esto y de lo otro, y sino que estamos más pendientes del juguete de moda, del vestido de moda, de la televisión de moda, y luego ya cuando llegamos a la adolescencia entonces ya es, seguimos con lo de la ropa, pero ya es cómo se pone, cómo luce, el peinado de moda, cómo tiene que lucir mi cara, el maquillaje y demás. Y obviamente esto se acrecenta cuando estudias en un colegio solo de niñas, pues porque obviamente como niñas la mayoría estábamos muy orientadas a la moda y lo que pasaba en redes y demás, y que obviamente todas nosotras crecimos con redes, entonces era como todo, que todas llegábamos y hablábamos de lo que estaba pasando en redes y con la estrella de moda y con esto y lo otro, y todas íbamos como por un mismo camino, obviamente también siendo muy individuales en muchas cosas y en personalidades y demás, pero obviamente habían cosas que nos reunían totalmente, y creo que de las cosas más bonitas y hoy en día yo siento que efectivamente lo más sano es que uno debería estudiar también, pues, con niños y mujeres, pues también como por la cuestión de que uno aprenda más a convivir con hombres y demás, y porque es que el mundo no está dividido entre hombres y mujeres, sino que en el mundo estamos todos, entonces obviamente eso pues desde niños nos va a abrir el mundo, y vamos a conocer más cómo es tratar con los hombres y y los niños van a conocer más cómo es tratar con las niñas, y obviamente se va a generar estos espacios, pero también el haber estudiado solo con niñas me trajo a mí cosas maravillosas, y es, por ejemplo, cuando a una le llegaba el periodo no era como la crítica o la burla, que en la universidad me di cuenta que en muchos colegios que eran niñas y niños había mucho esta burla por parte de los niños cuando veían que a una niña le llegaba el periodo, y había como esta incomodidad de pronto mancharse o de pronto de que pasara alguna otra cosa, o había mucho bullying de parte de los niños porque ya se empezaban a marcar, porque en la época en que empieza a llegar el periodo ya empieza la adolescencia, y se empezaba a marcar mucho esto de cómo tenía que ser el cuerpo, de cómo nos teníamos que ver físicamente y demás, cosa que no pasaba en el colegio de niñas porque nunca, obviamente yo tenía la presión de que me quería ver bien y que me quería ver como la estrella de moda y encajar en este cuerpo perfecto que nos han vendido, pero no había, pero la presión era de mí hacia mí, porque creo que hubo una época donde todas empezamos a ser un poquito más bondadosas con eso. Obviamente también fuimos crueles, porque de ahí me incluyo, que digamos la compañera que era diferente o que no le gustaban estas cosas, obviamente también fue criticada y bulliada, y yo también lo digo, también fui parte de ser una bully, que no me enorgullece efectivamente, pero había un poquito más de compañerismo, como que entre mujeres nosotras entendíamos que todas queríamos llegar a ese objetivo, y como que todas nos ayudábamos en un punto, y como que no nos criticábamos tanto a la hora de que nos llegó el periodo nunca, o bueno, yo por ejemplo no sé si de pronto alguna de mis compañeras, que nunca lo vi, nunca hubo esa burla porque alguien se manchara. Si alguien se manchaba, antes estaba como ese compañerismo de te presto mi chaqueta para que te tapes, necesitas una toalla, ¿qué hacemos? ¿A quién llamamos? ¿Cómo recurrimos? ¿Cómo actuamos? Y creo que en esa parte uno deja de sentirse juzgada y aprende también a que, creo que eso también me enseñó mucho de que el periodo y demás no es algo sucio, no es algo de lo que me tenga que avergonzar, es algo que efectivamente nos pasa a todas, y que definitivamente el que se quiera burlar, pues que se burle, pero es tonto burlarse de algo tan natural y que le pasa a la mayoría de personas, o sea, pues a la mayoría de mujeres, claramente. Entonces, también como que este compañerismo fue muy lindo, y que definitivamente si ustedes se ponen a pensar, son 11 años
11 años dentro de una institución estudiando esos 11 años prácticamente que con las mismas personas, pues porque obviamente unas se van, otras vuelven y así, otras pierden año y así, pero al final son 11 años prácticamente con las mismas personas, ni siquiera en la universidad estudias con las mismas personas, porque al final del día pues uno se atrasan, te cambias de carrera, eh, haces dos carreras, te vas de intercambio, o sea, en la universidad hay demasiadas posibilidades de hacer demasiadas cosas donde no te cruzas siempre con las mismas personas, mientras que el colegio es ese espacio donde durante 11 años completicos estás con los mismos seres y ya pasan no solo a convertirse en tus compañeras o compañeros de clase, como muchas veces pasa en la universidad que uno genuinamente tiene demasiados compañeros de clase, pero realmente no son tus amigos, sino que al final del día estas personas con las que has estado 11 años se convierten en tus amigos y prácticamente en tu familia y toda la vida llevas viendo a sus papás, a sus abuelos, todas conocen a los papás de las otras, o sea, es una cosa tan bella como tan orgánica y que al final muchas de las mejores amistades que uno tiene vienen desde esa época, vienen desde la época de colegio donde, definitivamente con esa persona aprendiste a enamorarte, aprendiste a reír, aprendiste a crecer, aprendiste a llorar, aprendiste lo dura que es la vida, aprendiste muchas cosas y esas personas también estuvieron ahí y creo que obviamente todos de pronto tuvimos el suceso de que de pronto una compañera o un compañero de colegio perdió a un familiar y esas personas estuvimos ahí para apoyar a esa persona o tuvimos el suceso que puede pasar de tener una compañera que fue mamá joven y estuvieron ahí para apoyarla, eh, problemas psicológicos y ahí estar para apoyarla. O sea, como que definitivamente de esas personas vimos todos sus procesos y sus facetas. Los vimos llorar, los vimos reír, los vimos sufrir, los vimos supimos de los problemas familiares de muchos y de muchas, en mi caso pues de muchas. Y al final también fuimos ese hombro para llorar y definitivamente también vimos pelear amistades y luego reconciliarse y tantas cosas tan bellas que pasaban durante esa época del colegio que digamos en la universidad pues uno dice, ay, pues es que en la universidad también puedo ver a alguien pelearse y reconciliarse, pero no van a ser esas personas siempre, toda tu vida, porque es que definitivamente esas personas con las que yo estudié y con las que, si tú que me estás escuchando, estudiaste, son personas a las que tuviste por 11 años y estuvieron en tu proceso de crecimiento, o sea, fueron parte de lo que tú eres hoy en día, porque dicen que en los primeros años de vida es donde se empieza a construir la personalidad y normalmente a uno lo meten al colegio de qué, de 5 4 años, hasta 3 hoy en día los meten desde que están bebés, pero digamos que lo normal es que entre 4 o 5 años y vas durante esos 11 años todo el camino con esas personas y te están enseñando cosas nuevas y estás riendo y estás haciendo pilatunas porque obviamente vamos a decirnos la verdad, todos hicimos nuestras travesuras, es más aquí contándoles infidencias en mi último año de 11 y si alguien me está escuchando que sea
que haya estudiado conmigo lo recordará. Hicimos que la rectora se encerrara en un baño porque hicimos una huelga. Y ahí nos unimos y no importaba quiénes eran más amigas que otras, sino que todas nos unimos porque definitivamente estábamos muy enojadas porque no teníamos un sitio para graduarnos y nos les avisaron faltando 2 meses para graduarnos. Gracias. Pero ahí no importaba nada. Y como les digo, obviamente entre nosotras también nos hicimos bullying, nos llamamos raras, nos dijimos cosas feas, nos creamos inseguridades. Y obviamente si alguien que estudió conmigo le creé una inseguridad y fui mala, pues que me disculpe, definitivamente no estaba en mi mejor versión y apenas estaba aprendiendo de la vida. Obviamente eso no me justifica para ser una mala persona, pero pues genuinamente no entendía mucho de la vida en ese entonces. Eh, pero, pero al final del día éramos nosotras y quien se metiera con nosotras y quien se metiera con una de nosotras le iba a ir mal, pues no en el sentido como la muerte y demás, eso sonó muy violento, pero pues definitivamente sí, o sea, era una cosa de como nosotras podemos pelearnos entre nosotras, pero nadie se puede meter con una de nosotras porque le va a ir mal, porque al final del día todas éramos como hermanas, o sea, la reflexión de todo esto de la época del colegio es que con esas personas que estudian, sean 10 15 20 40 50 te vuelves hermano, te vuelves familia. Y puede ser que ahorita ni siquiera se hablen y ni siquiera sepan de la vida la una de la otra y demás. Pero siempre las vas a recordar, o sea, no es una cosa como que tú puedas borrar, porque es que nunca se van a borrar 11 años de tu vida estando con las mismas personas y viviendo cosas con esas personas. Personas que me vieron reír, personas que me vieron llorar. Hubo personas que me vieron llorar y ustedes saben quiénes son si me están escuchando. Eh, que ni siquiera éramos las mejores amigas de la vida y demás. Pero ahí fueron un hombro para llorar. Y fueron hermosas. Hubo personas que con las que nunca hablé, digamos, en los primeros años de primaria y demás, pero ya como en sexto, ya en la parte de bachillerato y demás, se convirtieron en muy buenas amigas. Hay personas que hoy en día se siguen hablando. Hay personas con las que juramos y comimos mocos que nunca íbamos a dejarnos de hablar y nos dejamos de hablar. O sea, pasan tantas cosas y es mágico, o sea, es un proceso muy lindo y al final del día sabemos que si hablamos entre nosotras y si el día de mañana alguna de nosotras necesita ayuda con algo, siempre va a estar la una para la otra sin importar para que sea. Obviamente pues no me vayan a llamar a si me está escuchando alguien de los que estudió conmigo, no me vayan a llamar a pedirme que entierre un cuerpo, pues porque no, eso es delito, amigas. pero pero ahí vamos a estar, o sea, y y es porque sabemos que hay algo más grande que nos une. Y y cuando una de nosotras necesite un hombro para llorar otra vez, las 17 personas que estudiaron conmigo van a poner ese hombro y hasta personas que ni siquiera se graduaron, o sea, es tan grande la época de colegio y tan maravillosa que hay personas que ni siquiera se graduaron directamente conmigo, pero estuvieron con nosotras que aún pertenecen a nuestro círculo, que están ahí y que también van a brindar su apoyo así no se hayan graduado con nosotras y eso es súper lindo, o sea, y es como algo que es muy grande, o sea, si uno se pone a ver la época de colegio es muy grande porque te enseña el significado de la amistad, nuestras primeras amistades y nuestros primeros acercamientos a ser
amigos de verdad y entender las problemáticas y las cosas bonitas de la amistad es en el colegio. Ay, aprendes a ser buen amigo, aprendes también a ser mal amigo, aprendes a hacer bullying, aprendes a tratar con el bullying, aprendes a reír, aprendes a llorar, aprendes qué te hace un buen amigo y aprendes a qué te hace un mal amigo. O sea, tu personalidad casi que completa se hace en esa época. Y uno no se da cuenta, y definitivamente en esa época, como les decía empezando este episodio, infravaloramos muchísimo esa época. Y yo sé que de pronto las personas que están viviendo en la universidad y demás van a decir, no, pero es que en la universidad uno rumbea, hace nuevos amigos, es más, consigue novio y la locura y demás, y todo el cuento y el éxito. Y sí, efectivamente la universidad es muy chévere, se rumbea, se festeja, se todo. Pero las conexiones que se hacen en la universidad, obviamente hay conexiones en la universidad que son sumamente profundas y que obviamente son amistades que también llegarán a ser para toda la vida. Pero lo del colegio es algo especial porque aunque no haya sido la amiga de toda la vida del colegio, como les digo, hay algo más grande que nos une. De pronto, no todos lo sientan así, definitivamente me estén diciendo en este momento patética de que estás hablando. Pero yo creo que, y quiero creer que es así. Quiero creer que por más que la vida distancia a esas personas que estudiaron contigo y que definitivamente tú no sepas nada de esas personas, al final del día siempre vas a recordar a, a esas personas. Siempre te vas a acordar de sus nombres, siempre te vas a acordar de su fecha de cumpleaños y quieras o no, porque el mundo de las redes sociales también nos ha permitido esta cercanía, a diferencia de nuestros papás que en su época de colegio pues no tenían eh, Facebook, Instagram y demás, y que muchas de la información de sus compañeros de colegio se perdió en el aire. Nosotros estamos constantemente informados de qué es de la vida de esa persona, si ya se graduó, si no se ha graduado, si acaba de casarse, si tiene otro bebé, si tuvo un bebé, si está en embarazo. O sea, tantas cosas que uno dice, qué bonito es saber de la vida de esta persona y qué bonito es saber que le está yendo bien. Y obviamente, como les digo, en el colegio no todo el mundo eran los befos y cogiditos de la mano, todas y hasta el sol y las estrellas y ya. Pero sé que ninguna de nosotras se desea el mal ni nada. No hay como un rencor porque también entendemos que fue algo de momento y que al final nuestros caminos se unieron y de cada una aprendimos algo muy hermoso. Entonces, ¿qué les puedo decir yo? La reflexión de este capítulo es, si están en el colegio y me están escuchando, gócense esa época, disfrútense, o sea, no saben la cosa más rica y es llegar súper felices al último año, gritando 11, 11, como si no fueran a haber más 11 en la vida después del de uno, porque uno dice que el 11 de uno va a ser el mejor 11 de todos los 11 que existió en el colegio. No hay mejor cosa que tener como esa rivalidad, aunque no hay que tener rivalidades y demás, pero no hay cosa más chévere que tener esa rivalidad entre cursos y es que sexto es lo mejor y o cuando uno ya está en quinto o cuando está en noveno y demás, uno que noveno es lo mejor, que décimo es lo mejor y esas peleas entre cursos, eh,
que al final no había mayor preocupación, y lo que yo les decía al principio, nuestras preocupaciones era el examen, la profesora o el profesor cuchilla. De pronto pues sí habían problemas internos en el hogar y demás que de pronto sí alteraban un poquito más las cosas, pero al final el colegio era eso, como también ese medio de escape donde había solo risas y hombros en que llorar. Entonces, si las personas que estudiaron conmigo me están escuchando, fue una época maravillosa. Me disculpo si a alguien hice sentir mal en algún momento por cualquier cosa o estupidez que haya dicho. Eh, Espero también tenerla siempre en mi vida, aunque no sea un constante así como todos los días y demás. Saben que pueden contar conmigo. Y, y de verdad, espero que donde estén les esté yendo súper mega bien. Y ya amigos, creo que esto es todo por el día de hoy. Definitivamente si tienen la oportunidad, y también hago esa invitación, si tienen la oportunidad de escribirle a sus compañeros de colegio recordándoles algo, riéndose de algo, mmm, o lo que sea, no pierdan la oportunidad. Les juro que al haber estudiado 11 años con las mismas personas, queda una vibra emocional, cósmica o como lo quieran llamar, que al final queda una conexión muy fuerte y unos lazos muy fuertes entre todos. Y les juro que ese mensaje a muchos les va a emocionar volver a saber de sus compañeros de colegio. Entonces aprovechen la oportunidad, tengan los mejores recuerdos. Si están en el colegio, disfrútenselo al máximo, porque al final la vida se complica y tiene su sazón. Y obviamente, como les decía, crecer es maravilloso, pero tener menos preocupaciones hay veces sería un poquito más divertido. Ya esto es todo amigos. Chao.